Historia de las computadoras. Las computadoras se han desarrollado y mejorado según las necesidades del hombre para realizar trabajos y cálculos más rápidos y precisos. Una de las primeras herramientas mecánicas del cálculo fue el ábaco en el Medio Oriente, el cual se compone de un marco atravesado por alambres y en cada uno se deslizan una serie de argollas. Tiempo después aparecen las estructuras de Napier que utilizaban para multiplicar. En 1642, Blaise Pascal desarrolló una calculadora de ruedas engranadas giratorias, antecedente de la calculadora de escritorio. Solo podía sumar y restar. Se le llamó la calculadora de Pascal. En 1671, Gottfried Leibniz construyó una calculadora sucesora a la de Pascal, la cual podía efectuar las 4 operaciones aritméticas. Charles Babbage, matemático e ingeniero inglés, es considerado el padre de la computadora actual, ya que en 1822 construyó la máquina de diferencias, la cual se basaba en el principio de una rueda giratoria que era operada por medio de una simple manivela. Después, esta máquina fue sustituida por otra que podía ser programada para evaluar un amplio intervalo de funciones diferentes, la cual se conocía como máquina analítica de Charles Babbage. Años después aparece Hermann Hollerith, quien en 1880 inventó las máquinas perforadoras de tarjetas inspiradas en el telar de Jacquard, y la final de la máquina de Hollerith era acumular y clasificar la información. Con esta máquina se realizó el primer censo guardando la información en una máquina, ya que antes se procesaba de forma manual. Hollerith fue el iniciador de la gran compañía IBM. En 1884, Dor Eugene Feld construyó la primera máquina práctica que incluía teclas e impresora, llamada comptómetro o calculadora con impresora. Konrad Zuse construyó su calculadora electrónica C1, que ya empleaba un sistema binario y un programa indicando en cinta perforadora. Fue la primera máquina de tipo mecánico y es considerada como la primera computadora construida, debido a que manejaba el concepto de programa que incluía unidad aritmética y de memoria. Howard Aiken junto con la IBM construyó en 1937 la computadora Mark I, en donde la información se procesaba por medio de tarjetas perforadoras. Con esta máquina se podían resolver problemas de ingeniería y física, así como problemas aritméticos y lógicos. Después apareció la Mark II, Mark III y Mark IV. Con esta se alcanzaba a hacer la automatización completa de procesos. La ABC, computadora construida por John Vincent Astanoff, la cual contenía bulbos, es considerada como la primera computadora electrónica. Actualmente se considera que estamos en la quinta generación de computadoras. En esta generación se emplean microcircuitos con inteligencia, en donde las computadoras tienen la capacidad de aprender, asociar, deducir y tomar decisiones para la resolución de un problema. Es llamada la generación de la inteligencia artificial. ¿Qué es un sistema electrónico? Bueno, un sistema electrónico es un conjunto de dispositivos que se ubican dentro del campo de la ingeniería y la física y que se encargan de la aplicación de los circuitos electrónicos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones para generar, recibir, transmitir y almacenar información. Los sistemas electrónicos a su vez se dividen en 2 ramas, sistemas analógicos y digitales. ¿Y cómo funciona cada uno? Comenzamos con la electrónica analógica. Esta estudia los sistemas en los cuales sus variables, como la tensión y la corriente, varían de una forma continua en el tiempo, por lo que se pueden tomar infinitos valores. Ahora, la electrónica digital, en cambio, refiere a las variables que solo pueden tomar valores discretos, es decir, que se tiene un estado perfectamente definido. Bueno, ahora veamos cuáles son las diferencias entre un sistema digital y un sistema analógico y qué ventajas y desventajas hay de uno sobre otro. Para empezar, los sistemas analógicos tienen una menor complejidad y un menor costo que los sistemas digitales, por lo que es más sencillo implementarlos. Sin embargo, hay una gran desventaja, ya que el ruido cambia la frecuencia de la señal analógica y esto genera errores en la información. Es aquí donde entra la importancia de la electrónica digital, ya que la señal presenta más inmunidad al ruido, la señal es más precisa, se puede almacenar con facilidad y la información es más clara. Ahora, los sistemas analógicos y digitales son de gran importancia para obtener información de infinidad de parámetros, los cuales se pueden configurar automáticamente. Es aquí la importancia del estudio de la electrónica en la ingeniería mecatrónica, ya que en esta ingeniería los sistemas están integrados por sistemas mecánicos, electrónicos y de software, los cuales se trabajan simultáneamente para lograr de esta manera un funcionamiento automático. Representación de datos. Tipos de datos. Existen diferentes tipos de datos, los que son texto, número, imagen, audio y video. ¿Cómo se manejan todos estos tipos de datos?
Los datos por lo general son una mezcla de tipos. Se utiliza una representación uniforme de todos los tipos de datos. Los datos de entrada a una computadora se transforman en la representación uniforme al ser utilizados y almacenados por la PC. A esta representación uniforme o formato universal se le llama patrón de bits. ¿Qué es un bit? Es la unidad más pequeña de datos que puede almacenarse en una computadora. Puede ser ya sea 0 o 1. ¿Cómo identifica la memoria de la computadora el tipo de datos? No los puede identificar. La memoria solo almacena los datos como patrones de bits. Es responsabilidad de los dispositivos de entrada-salida o de los programas interpretar un patrón de bits como un número, texto o algún otro tipo de datos. Los datos se codifican cuando entran a la computadora y se decodifican cuando se presentan al usuario. Un patrón de bits con una longitud de 8 se llama byte. Este término es también utilizado para medir el tamaño de la memoria o de otros dispositivos de almacenamiento. Importancia del número binario. Con el surgimiento de los ordenadores o computadoras personales, los ingenieros informáticos se vieron en la necesidad de adoptar un sistema numérico que le permitiera a la máquina funcionar de forma fiable. Debido a que el sistema numérico decimal resultaba complejo para crear un código apropiado, adoptaron el uso del sistema numérico binario de base 2, que emplea solo dos dígitos, 0 y 1. Con el sistema binario, los ingenieros crearon un lenguaje de bajo nivel o código máquina, que permite a los ordenadores entender y ejecutar las órdenes sin mayores complicaciones, pues el circuito electrónico de la máquina solo tiene que distinguir entre dos dígitos para realizar las operaciones, y no entre 10 como hubiera sucedido de haberse adoptado el sistema numérico decimal. Entonces podemos decir que el sistema numérico binario es utilizado básicamente por los microprocesadores de los dispositivos informáticos para poder detectar la ausencia o presencia de señal o bits como también se les conoce. Tiene muchos usos, ya sea en la programación de microprocesadores, transferencia de datos, cifrado de información, hasta comunicación digital, electrónica y otras áreas relacionadas. Entonces, el sistema de numeración binario es sumamente importante para la electrónica y la tecnología actual, ya que permite que nuestros artefactos de uso cotidiano funcionen.